Bueno, continuamos, ahora hacemos un pequeño break para hacer una mesa redonda con 5 personas que tienen muchas cosas que contarnos sobre redes sociales, sobre el uso que hacen de las redes sociales. Os las voy a ir presentando a todos. Antes os aviso, Marta, por un problema de un vuelo a Barcelona, nos tendrá que dejar en un momento determinado, así que intentaremos además que sea ella quien empiece contándonos un poquito su experiencia, ¿no? Bueno, Marta Robles, periodista y escritora. Pablo Herreros es una persona que ha hecho de las redes sociales una herramienta muy potente para mover conciencias y para obtener resultados, y ahora hablaremos de eso. Phil González es una referencia en el mundo de las redes sociales, es el creador de Instagramers y ahora hablaremos de esa experiencia. Es además el responsable de New Media, de Chelo Multicanal, y vamos a hablar también con Carlos Fernández Guerra, que es el Community Manager de la Policía Nacional. Esto es un caso de éxito internacional que creo que merece un análisis o por lo menos una conversación. Bueno, como veis, son perfiles radicalmente distintos y queremos que nos cuenten cuál es su experiencia, cuál es el uso que han hecho de las redes sociales para distintas actividades, ¿no? Marta, pues para empezar, si te parece, me gustaría que nos contaras qué uso haces de las redes sociales como comunicadora, como periodista, como escritora, y también me parece que es muy interesante que nos cuentes cómo ves las redes para promocionar productos. Marta ha sido premiada hace muy poco tiempo con el Fernando Lara de novela, y los que seguimos a Marta vemos que este premio, su libro Luisa y los espejos, tiene una presencia muy importante ahora mismo en su timeline. Que nos cuentes un poquito cuál es esa experiencia y cuáles son los resultados de esa actividad. Bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros, y os tengo que decir que yo entré forzadísima a las redes sociales porque para mí, primero, yo es que soy un poco analfabeta tecnológica, a mí me cuesta muchísimo. Yo me dedico a escribir y escribo todos los días de mi vida desde hace ya no sé ni cuántos años, y ese es mi ABC y mi natural. Pero sin embargo, la de las redes sociales me parecía que era como que introducirme en un mundo que me iba a quitar mucho tiempo y que realmente no sabía exactamente para qué me podía servir. Hace pues un poquito más de un año me obligaron literalmente a meterme en las redes sociales, y entonces pues me metí en Twitter y tengo un perfil de Facebook que es un perfil profesional, es decir, y me hice ese perfil de Facebook porque había otro señor que había hecho un perfil con mi nombre, y entonces pues ya que estaba él, pues mejor estar yo. Y a partir de ese momento pues empecé tímidamente a asomar por Twitter. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que para lo que me servía a mí Twitter era para, primero, relacionarme con muchos de mis compañeros, que era muy importante, no solo porque me ponía al día un poco de todo lo que pasaba, sino porque podía intercambiar opiniones. Al final había muchos temas de trabajo que pasaban por la propia red, y hacía algo fundamental, que era que todos los días promocionaba mi programa de televisión, y a partir de ahí empecé a promocionar todas mis colaboraciones. Yo tengo 5 colaboraciones en prensa a la semana que voy subiendo a Twitter, y además voy aprendiendo cómo tengo que subirlas. Las subo a Twitter, inmediatamente se publican en ese mismo momento en Facebook, luego las paso a mi blog y las vuelvo a subir a Twitter. Es decir, tienen pues un recorrido bastante considerable que hace que la gente pues vaya opinando o vaya conociendo un poco todo lo que yo voy haciendo, y que no pase como que me encuentre con un compañero que lleva desde hace mucho tiempo estando perdido, sin saber nada de mí. Ahora te pones en Twitter y ya te lo sabes todo. Bueno, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer cosas más personales en las redes sociales, aunque ya he aprendido que para tener alma en la vida tienes que poner parte de tu corazón, y yo creo que en las redes sociales también hay que ponerlo, sin pasarte. Sin pasarte, porque a mí me importa un bledo cuando se levanta uno de la cama o determinadas cuestiones que hacen algunos de nuestros compañeros que yo todavía no he entendido muy bien, pero si me las explicáis, de verdad, a lo mejor aprendo.
porque la verdad es que a mí me importa un bledo lo que hace cada cual. Y bueno, pues yo comparto mi cumpleaños, ya me parece una cosa excepcional, pero sé que hay muchos que les da hasta morbo saber cuántos años tengo, en fin, pues esto tiene su punto gracioso. Yo hago otra cosa que probablemente todos estos grandes expertos me dirán que es fatal, que es que suelo contestar a todo el mundo. No solo contesto en las mejores circunstancias, sino que, por ejemplo, hace unos meses, entre las colaboraciones que yo hago, pues hay una que hago de deportes. Entonces yo hice un artículo muy duro contra Mourinho. Ese artículo duro contra Mourinho me supuso que unas 450 personas, supuestamente personas, porque algunas no parecían personas, parecían otras cosas, pues me mandaran unos mensajes, a veces ofensivos, otros amenazantes, bueno, fue una cosa terrorífica. Y yo los contesté a todos, uno por uno. Algunos incluso les contestaba 3 y 4 veces. O sea, yo seguía la conversación y hacía... Y debo decir que de todos aquellos tipos y tipas que me aborrecían y que les parecía que era lo peor, pues hubo muchos que se quedaron como seguidores e incluso como amigos. O sea, es más, si vosotros entráis en mi Twitter y de pronto veis Mouriñista fiel, yo que soy muy poco pro Mourinho, diréis, ¿y esto? Bueno, pues esto es de gente con la que estableció una relación casi personal, ¿no? Risto Mejide, que te lo comentaba antes, un día que fui a hacer una entrevista me decía, ¿pero tú eres así o has creado un personaje? Y digo, hijo, yo bastante trabajo tengo con interpretarme a mí misma como para crear otro personaje. Pero lo cierto es que lo que intento es ser lo más yo posible. Al que le guste bien y al que no le guste, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero sí intento que se vea la imagen de quien yo soy a través de mis artículos, que por supuesto defiendo a capa y espada. Es decir, si tú mañana lees un artículo y me dices, mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto, pues yo no te creas que no te voy a decir nada, te voy a decir, ¿y por qué? A ver, entonces pues establece una relación casi personal. A veces es mejor, a veces es peor. Hay muchos compañeros nuestros que no la entienden, pero a mí me parece que si las redes sirven para algo es para restar protagonismo a las personas públicas que en algunas circunstancias parece que estamos en otro ámbito de la población o de la tierra y somos exactamente igual, a veces mejores, a veces y a veces peores, la verdad, para que no nos vamos a engañar. En el momento de ganar el premio Fernando Lara, yo había observado muchas cosas que hacían algunos compañeros míos escritores, a los que yo habitualmente sigo, y era hacer la promoción de sus libros a través de Twitter. Y me pareció interesantísimo. Claro, yo hago Twitter, inmediatamente, insisto, se publica en Facebook e inmediatamente al día siguiente paso todo lo que sale a mi blog, con lo cual es una recirculación constante que yo creo que es bastante positiva. Entonces, yo lo que hice, me di cuenta de que ellos lo que hacían era poner la información que contaban los lectores sobre sus libros. Con eso lo que estás haciendo es que muchas veces te están juzgando, porque claro, tú sacas tu premio Fernando Lara, te crees importantísimo y llega uno y dice, pues yo a ti te daría un 7. Tampoco te creas que la novela es para más. Pero bueno, eso yo también lo pongo. Yo pongo absolutamente todas las opiniones, bueno, quiero decir, a mí me las mandan, cada uno puede poner las que quiera, pero yo las retuiteo todas. O sea, el señor que me las manda a lo mejor tiene 68 seguidores y yo tengo cerca de 9.000, con lo cual, pues, quieras que no, o sea, que tampoco es una cantidad extraordinaria, es una cantidad que no está mal, llevo el tiempo que llevo. Es muy gracioso, eso me gustaría también que me lo explicara y si me voy a ir y no voy a tener tiempo y es horroroso, ¿por qué resulta que hay pues algún tipo de actriz o actor tal que no dice nada, que no tal y que tiene 400.000 seguidores y entonces dices, ¡ay, bien, bravo! ¡Qué de puta madre, tío! Y eso es todo lo que todos son los tweets que pone, o hoy me he levantado y me encuentro fenomenal, voy a tomarme un café con leche con tostadas. Gracias. Sí, y entonces es una cosa que a mí me choca pensar por qué la gente sigue todo esto, porque no lo entiendo muy bien. Tendrá que ver también quizás con expectativas, ¿no? Esas cuentas que se abren y que antes de que estén abiertas ya tienen decenas de miles. Puedes estar cerca de una persona famosa. Ya, pero bueno, claro, pero una cosa es y ese sueño pero yo no, de en un momento dado poder acceder a él. Querido Phil, yo entiendo que se quiera estar cerca de Alejandro Sanz, pero no voy a poner otros ejemplos porque igual alguno es amigo de alguno y no es momento. Ojo, que el físico juega también. Ya, bueno, pues también. Entonces te digo. Hay un trocito de guapura que te sigue también a ti.
Muchas gracias, a ti también te pasa. Bueno, el caso es que es una cosa bastante fascinante, pero yo creo que de verdad, por ejemplo, mis seguidores en Twitter son seguidores que están viendo un poco lo que hago, saben cómo soy y no están viviendo una entelequia, que es lo que pasa muchas veces en Twitter. Es realmente algo que casi por esa ventanita puedes tocar. Y a mí me gusta cómo funciona eso. Creo que para los escritores es básico en estos momentos, básico porque hay que vender los libros puerta a puerta, tal y como está el sector, y a mí me está ayudando mucho y me voy a tener que ir dentro de nada. Marta, te quería hacer una última pregunta antes de que te vayas. Decías, hay compañeros míos, hay colegas, estamos hablando del mundo del periodismo, entiendo, que no acaban de entender todavía muy bien este mundo de las redes sociales. ¿Qué juicio te merece eso? Vamos a ver, más que no entiendan el tema de las redes sociales, es que pretenden pretenden jugar a las redes sociales pero siendo un poco Dios. O sea, es decir, yo estoy aquí en las redes sociales pero te hago un favor, estoy aquí, te hago un favor, no te creas que te voy a contestar. ¿Y te parece que ese modelo de comunicación está roto y no tiene ningún sentido? Yo no te voy a contestar y además si dices algo y me voy a enfadar y además te voy a bloquear y además voy a hacer no sé qué. Bueno, yo creo que si estás en las redes sociales es para jugar un poquito y para jugar a ser tú. Y para jugar en igualdad. Y creo que lo fundamental es que cada persona que entre en ese juego tenga la opción de saber que tú le vas a contestar, que tiene un feedback, que te va a conocer de verdad. Porque para no conocerte de verdad ya está todo el resto de las cosas públicas en las que aparecen tantos señores que además, por cierto, parece que son importantísimos en las redes sociales y la verdad, pues no. Y luego, una última pregunta antes de que te vayas. Si mañana desenchufamos todas las redes sociales, estas de las que haces un uso más, digamos, más habitual, ¿tú qué pierdes como periodista y qué pierdes como periodista, qué pierdes como escritora y qué pierdes también como persona, ¿no? Pues yo pierdo mucho porque me he encontrado con varias cosas. Primero que es la posibilidad de decir y promocionarte y de hacer y de ser cuidadoso también y de medirte tus propios límites. Entonces yo creo que eso es una cosa estupenda. Después, no era mi caso porque yo siempre he titulado muy bien, pero creo que a partir de Twitter se empiezan a hacer mejores titulares, cosa que es muy de agradecer en nuestra profesión. No, es que no es broma, pero claro, no, tú no pongas así porque tú dices que tú estás conmigo, que sí. Es que verdaderamente es una cosa terrible pensar que la gente no sabe lo que es titular y ahora nos estamos obligando a titular nuestras vidas, lo cual es una cosa bastante sensata y divertida. Si yo no estuviera en las redes, perdería primero muchos regalos que me han venido a través de Twitter, por ejemplo, Jorge. Gracias. Y la capacidad, además, de establecer unas relaciones más cercanas que habitualmente no me atrevería, no sería capaz. El hecho, sí que hay una cosa... yo no sigo a más gente porque me da un poco de miedo. He tenido alguna mala experiencia con DMs y entonces pues no sigo a más gente. Entonces hay gente pues intelectual y tal, o más no sé cuántos, que de pronto me dice, no, claro, es que yo si no me sigues pues no quiero seguirte. Entonces yo le digo, pues mira, pues me parece muy bien, te voy a decir una cosa, te dejo un correo y si quieres me escribes, pero yo... En este tema ya no quiero jugar más y es por un tema personal, he tenido una mala experiencia y no quiero jugármela más. Entonces, solamente me cruzo DMs con gente que conozco personalmente. Es un código... Es una política de uso. Es una política de uso que además le explico a quien me la quiere preguntar. Y pues cuando nos conozcamos personalmente, a partir de ese momento, lo que tú quieras. Pero así en virtual, como que no. O sea, el titular es que si te queremos conocer personalmente... O que si queremos enviarte un DM, perdona, tenemos que conocerte antes personalmente. Esto está bien. Bueno, Marta, no te queremos. Muchísimas gracias por haber venido. Marta acude a nuestra llamada en cuanto le pedimos que participe en la mesa. Mil gracias. No queremos que te retrases en el viaje a Barcelona. Que tengas buen vuelo. Pero esto lo vais a grabar porque, perdóname. Lo vamos a grabar y te lo enviaremos. Enviádmelo porque tengo muchísimo que aprender de todos vosotros. No os perdáis. Seguro. Porque en realidad yo era el aperitivo. Los que saben son ellos. Marta, muchas gracias. ¿Te puedo robar la palabra un momentito? Sí. Solo antes de que se vaya Marta, me parece un ejemplazo tan grande, una persona muy conocida que se dedica, lo primero que ha dicho, vengo a vender mi libro en Twitter. Me parece
que ese es el común de la gente conocida. Vengo a vender mi libro, que es lo que han entendido que es el gancho que les lleva. Pero es una tipa que yo no la conocía, reconozco que hasta hace 10 minutos no la seguía en Twitter, pero es una tipa que el 80% de lo que hace en Twitter es respuestas a gente que no conoce ni conocerá. O sea, que me parece el ejemplo de lo que ha dicho ella. He conocido a gente como Jorge y muchas más personas seguramente, porque creo que lo que hace es la humildad de decir, esto me sirve para aprender. No ha dicho esa palabra, pero te sirve para decir... Pero lo digo, me sirve para aprender un montón. Creo que es de lo mejor que tiene Twitter, que todos vemos que estamos equivocados y que muchísima gente sabe mucho más que nosotros de cualquier cosa. Perdón, Pues nada, fenómeno. Marta, muchísimas gracias. Te lo mandamos. Gracias, Marta. Buen vuelo. Bueno, habla Pablo de Marta y habla Pablo de Marta como un ejemplo. Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo de uso de las redes sociales. Todos conocemos en España una campaña que él puso en marcha, bueno, con un programa de televisión que llevó o que produjo una serie de cambios muy importantes, ¿no? Digo, todos sabemos en España quién es Pablo Herreros, que estamos más o menos ligados con el mundo de la comunicación. Todos conocemos bastante bien el caso de la Noria y hacía esa acotación de en España, ¿no? Bueno, pues este caso, digamos que traspasa fronteras y no es el momento de volver a hablar una vez más del caso de la Noria, que creo que es un caso que ya está bastante comentado, incluso en escuelas de negocio. A mí me gustaría hablar con Pablo, bueno, que nos cuente lo que quiera de ese primer ejemplo, pero sobre todo que nos enseñe o que nos diga qué es lo que le han enseñado las redes, que se puede hacer con ellas para producir unos cambios en la sociedad, ¿no? Eso en primer lugar, ¿qué te han enseñado las redes que se puede hacer con ellas? Y luego, en segundo lugar, que nos cuentes qué experiencias ha habido posteriores, porque el caso de la Noria es un caso que ha saltado nuestras fronteras, ha saltado el charco y ha tenido unos desarrollos curiosos en Puerto Rico, por ejemplo, y en Colombia, y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre estas dos cosas. Muy bien, yo tenía una vida anterior, llevo 20 años comunicando y utilizo mucho internet y mucho las redes sociales, pues para empezar porque tengo una agencia que asesora a empresas en comunicación y en cosas estas de la comunicación digital. O sea que mi faceta profesional está ligada a las redes como empresa y bueno, y personalmente la he utilizado para muchas cosas. Hace muchos años que estoy en Twitter. Bueno, gracias Jorge, por cierto, y gracias a todos que he empezado por el final. Y bueno, creo que las redes son potentísimas en cuanto a que no son importantes como herramientas, pero sí como allanan el camino, como allanan esa conversación para que todos podamos hablar con una Marta Robles o con quien sea, de tú a tú, y que no tenga razón el más grande, ¿no? Como se vio, por ejemplo, en el caso de la Noria, que a mí al final me da un poco de pereza, ¿no? El tema, empezando porque pues, es muy pesado y demás, pero más allá de eso, porque para mí no es el caso de la Noria, para mí es una cosa mucho más necesaria, que es que no se pague a un criminal por contar sus mierdas y sus delitos en la tele. O sea, no lo puedo soportar. Entonces creo que ya está bien. Y que no hace falta hablar de programas ni de nada, hace falta hablar de una práctica. Creo que lo que hicimos, yo durante 5 años tengo un blog en el que critiqué de muchas maneras que no se pagara a gentuza por ir a la tele a hablar de lo que han hecho, que son miserias, y por pisar el corazón de las familias de las víctimas y demás. Y creo que eso no merece ni discusión, no merece que os robe tiempo para hablar de ello. Pero al final es mucho más interesante el camino que se abrió con esto, que espero que sea un camino en el que este debate se acabe cerrando en, efectivamente, tenemos un problema. Ortega Cano no puede elegir si cobra dinero por pisar la memoria del pobre Carlos Parra. No puede elegir, no debería poder elegir. Entonces, estamos en ello, no voy a dar los datos, pero espero que en un periodo cortito tengamos la suerte de poder decir Ortega Cano ya no puede elegir. Una tele, ni una ni otra, ninguna puede elegir si paga a un criminal por hablar de su delito. Perdón, mención, tema aparcado. ¿Qué ha pasado? Pues que a raíz de la querella que Telecinco me puso, en la que pedían una querella de la señorita Pepis, la típica querella que te ponen, que piden 3 años de cárcel, todo nos ha pasado, ¿no? Que te quieren llevar a la cárcel, quitarte de los bares y demás. Y me pedían 4 millones de euros, que justo ahora mismo me viene regular y demás. Bueno, en definitiva, era una querella muy gorda, por un abogado encima, que es el señor que ha echado a Garzón de la carrera judicial. O sea, era un tema peligroso. Tuve la suerte, y creo que de eso sí que podemos hablar, de que mucha gente dijo, es intolerable que a un ciudadano normal y corriente le pisen
acaben con su vida, en el sentido casi literal, pero no literal, pero muy cercano, acaben con la vida de un ciudadano honrado, como cualquiera de nosotros, es intolerable, ¿no? Entonces, tanta gente dijo es intolerable que las marcas fueron las primeras que dijeron es verdad, tiene todo el sentido y se acabó, y esto no va a ningún lado. Telecinco retirar la querella y Telecinco finalmente fue muy responsable en el último momento y me retiró la querella, ¿no? Y hubo gente como en femenino.com, Jorge dijo no podemos dejar de apoyar a un ciudadano que está haciendo un bien para la sociedad. Bueno, en fin, ya os digo, he dicho no voy a hablar del tema y al final me meto un pelín. Pero esto lo que hizo fue amplificar el ruido que ya había habido con el caso Ana Noria y consiguió que la cosa traspasara fronteras. Entonces, en Latinoamérica, en 2 países, tomaron el caso como inspiración. A mí Telecinco me retiró la querella el 20 y tantos de noviembre del año pasado y a principios de diciembre pasaron 2 cosas, una de ellas verdaderamente sobrecogedora. En Puerto Rico había un tipo publicista, no sé si gay, pero el tipo estaba casado y tal y cual, entonces se fue a una zona de prostitución homosexual y no sé qué, y acabó entrando en un coche con 4 personas, esas personas le dieron una paliza y vivo, todavía llorando y pidiendo que no le mataran, lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo. Se llamaba José Enrique Gómez Saladín. A ese hombre, el programa estrella de la televisión de Puerto Rico, lo que dijo fue, durante 10 minutos, un personaje vomitivo, que es una marioneta, es un tipo que se pone una careta para actuar, o sea, no se juega más que su careta, y el tipo dijo durante 10 minutos, si este chiquito no se hubiera ido, si se hubiera ido a casa con su mujer, en vez de pararse en esta zona de prostitución homosexualista y no sé cuántos y no sé qué, pues estaría vivo. Es una lástima, es una noticia terrible, pero durante 12 o 15 veces en un vídeo de 10 minutos, que tenéis, si queréis, colgado en mi blog, está muy a mano porque lo publiqué hace poquito, no le habría pasado nada, ¿no? O sea, culpó a la víctima de un asesinato brutal. Entonces, aquello derivó en que la gente espontáneamente utilizó esta herramienta gigante que tenemos para derribar fronteras, para derribar... O sea, al final Internet es la herramienta, es lo de menos, lo más importante es lo que dices. Si el contenido es bueno, triunfa. O sea, si lo que estás diciendo tiene sentido, toda la gente te va a apoyar y vas a provocar cambios necesarios y buenos para la sociedad. En este caso concreto, desde Chayanne hasta Ricky Martin, por deciros... gente conocida, pero todo Puerto Rico, que son 5 millones de personas, hablaba como una sola voz en Internet. ¿Qué hizo la cadena? Pues os sonará de un caso reciente también por aquí por España. Callarse, defender al presentador, no sé qué, hasta que al final la cosa olía tan mal, era tan triste para la sociedad de boricua que al final acabó por caer. Entonces, finalmente el programa desapareció, finalmente el tipo ha sido incluso demandado por la propia cadena, al que le han puesto un pleito de 6 millones de dólares y no sé qué, hace un par de semanas, y el caso pasó a ser un progreso en cuanto a ya está bien, ¿no? O sea, la gente no puede hacer lo que le dé la gana. Por muy famoso que seas, estás sujeto a una transparencia que antes no tenías. Entonces, afortunadamente, desgraciadamente, el chico no volverá, pero por lo menos la sociedad puertorriqueña pues ha aprendido que tiene que dar un paso más allá. No se va a volver a repetir un caso como ese, como no se va a repetir en España un caso en el que la madre de un asesino condenada por pagar, porque debe las costas de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, no va a ir a cobrar a un programa de televisión ni a un medio de comunicación, porque afortunadamente nos ha servido a todos, empezando por mí, para aprender. Y en el caso de Colombia, respondiendo al otro caso, fue menos sobrecogedor en cuanto a que ya había pasado más tiempo, pero si os pongo en la tesitura de que un canal en España haga una serie sobre ETA y a los etarras los pinte de héroes que encima tienen las modelos más guapas de España a su disposición y están viviendo la gran vida con dinero y con una vida estupenda, pues la gente no lo podríamos creer. Nadie en España podría apoyar una serie así, ¿no? Pues en Colombia ha pasado algo parecido. Hay una serie en la que 3 hermanos que se acabaron matando entre ellos, por encargo, ni siquiera de en persona, se acabaron encargando unos a otros matarse, solo queda vivo uno y no se sabe si está vivo, escondido o muerto. O sea, 3 tipos con principios, se les ve, habían matado a cientos de personas porque tenían
un ejército paramilitar, mataron a cientos de personas en Colombia de la manera más vil, como pasa en algunos de esos países, desgraciadamente, que son preciosos y riquísimos, pero a veces tienen ciertos problemas en algún trocito del país. Y estos tipos, después de todo lo que hicieron y del daño que habían producido a la sociedad colombiana, hay una serie que se llamaba No entres Caínes, que les enaltecía y les pintaba como héroes, y efectivamente, con unas modelos guapísimas a su lado, en fin, un horror. Una serie de ficción, pero basada en toda la historia real de estos tipos, ¿no? Entonces, la sociedad se indignó porque los hijos, me contaba la gente que inició el movimiento allí, los hijos de hoy, los niños de 12, 14 años, al final lo que quieren es tener pasta, ser narcotraficante, ser paramilitar y crecer rodeado de mujeres guapas. Entonces, llegaba un momento en que afectaba tanto a la consideración educativa, es decir, a la sociedad y tal, que acabaron provocando un movimiento. El movimiento no ha tenido las consecuencias tan claras, pero sí las ha tenido. Al final, la serie se ha reducido en número de capítulos, 15 marcas han dejado la serie, igual que en Puerto Rico. En Puerto Rico el programa se quedó sin anunciantes directamente. Aquí el programa en Colombia, 15 marcas dejaron la serie públicamente disculpándose, diciendo somos marcas que estamos con la sociedad, no podemos tolerar esta serie, y otras 15 se retiraron sin decir nada, pero se retiraron. Entonces al final lo normal y lo probable es que no vuelva a haber una serie tan claramente mal enfocada, ¿no? O sea que creo que al final vamos progresando. Esos son los dos ejemplos. Perdona que me he enrollado. Te quería preguntar cómo de responsable te sientes de todos estos movimientos, o cómo de motor te sientes de estos movimientos, si tú te sientes el inicio, si te parece que estos son movimientos espontáneos en los que tú has tenido a lo mejor en un momento determinado una presencia mayor. ¿Cómo valoras tu papel en esto? Mi papel yo creo que es nulo. O sea, para mí lo que hicimos aquí en España, porque yo, al final, lo que yo inicié con el tema de la Noria, que llevaba 5 años peleando, no contra la Noria ni contra Telecinco, contra cualquier cadena que hiciera esta práctica, lo que yo inicié, daba igual quien lo iniciara. Podíamos haberlo hecho cualquier persona con un blog, ni siquiera con un blog, con Twitter, con Facebook, con tal, pero era irrelevante. No lo podía haber hecho un medio probablemente, porque desgraciadamente, ahí tenemos un trocito, yo soy periodista y me avergüenzo un poco, ¿no? Me avergüenzo de que haya un periódico como El País que por intereses partidistas haga una noticia contra una persona que está aquí, que además, perdona que te señale, Elena, pero la semana pasada tuvimos una noticia chusquísima sobre que la alcaldesa de Torrelodones, que es Elena Biurrun, perdona que te ponga de ejemplo, coge su coche oficial cuando sale en un anuncio de Coca-Cola diciendo que no coge su coche oficial. Tenemos un mundo tan vomitivo como en el que para hacer una foto borrosa a Elena Biurrun acercándose a su coche oficial, que por supuesto alguna vez lo cogerá para hacer determinadas gestiones de trabajo, no comparable a llevo a mi mujer, a los niños al cole, a tengo mi coche oficial para irme de vacaciones. O sea, hay un periódico como El País que hizo de ello una portada, la noticia más vista del día. Ajaja, vamos a reírnos de esta persona. Entonces, cuando desgraciadamente hay políticos con principios, como es su caso, pues nos encontramos con que todavía hay un trocito del antiguo poder que quiere decir, vamos a ver si conseguimos que el PP y el PSOE, que son los que más publicidad nos están dando, tengan un motivo de escarnio y podemos hacerles un servicio no periodístico sino empresarial, ¿no? Entonces, me he ido. ¿Cómo considero mi papel? Pues mi papel nulo, francamente, da igual, o sea, es irrelevante. ¿Quién podía haber hecho lo de la Noria? Cualquiera de nosotros con un blog que diga es intolerable y bueno, fui yo por casualidad, porque llevaba muchos años y porque me sobrecoge y porque me han pasado cosas que en la vida me han hecho llorar de la tristeza que me ha dado casos parecidos, ¿no? De gente que ha pisado la vida o que ha matado a gente cercana a mí y han tenido tan pocos principios que para mí es muy fácil empatizar con familias y después de haberlas conocido mucho más, como la de Marta del Castillo, como la de Benjamín Olaya, el tipo al que mató a Farruquito. Entonces, es igual, daba igual quién lo hubiera hecho. Lo importante es que como funcionó en España, alguien cogió el ejemplo, pero no funcionó porque yo lo iniciara, funcionó porque miles de personas entendieron que era loable y que era una cosa muy digna y que había que apoyar un movimiento así, que solo podías estar del lado de los principios, que era el de todos nosotros, o del lado absurdo de no se sabe muy bien si es el dinero o qué hacían, ¿no? O sea que no creo que sea relevante. Lo relevante es que una vez que ha funcionado se ve, es un ejemplo que demuestra, no que yo, demuestra que toda la sociedad somos capaces de generar un modelo de sociedad mejor si nos unimos a través de las redes sociales. Podemos subrayar que los políticos son corruptos, podemos subrayar que no se puede hacer tal o cual cosa porque el sentido común te lleva a que no, ¿no? Entonces antes tenía más controlable manejar la opinión pública y ahora la opinión pública es mucho más dispersa y es más difícil, o sea que... Bueno, yo creo que dices algunas cosas que igual sí que son ciertas, esto lo podía haber iniciado cualquiera, pero igual no respondes del todo a cuál es tu papel, porque dices, lo podría haber iniciado cualquiera, pero no deja de ser cierto que quien puso la cara
en esto y se la podían haber partido fue Pablo, ¿no? Para el que quiera, él decía antes, tiene una vida anterior, antes citaba su blog por si queríais consultarlo, su blog es Comunicación se llama El Juego, su empresa es Goodwill y bueno, pues esa es, efectivamente es su vida anterior. El siguiente ejemplo, ahora igual volvemos, si nos da tiempo, volvemos sobre eso. Podría casar más con... ¿Prefieres que demos paso a Carlos? Probablemente. Sí, lo mío es bastante más lúdico. ¿Tienes algo ilegal? ¿Tienes algo ilegal que te dé miedo y que quieres hacer en la pelota, Carlos? Bueno, pues la transición con el tema policía tiene más... tiene más sentido. Hazme tuyo, Carlos, es un poco light. Bueno, está bien, Pero está bien en porque... el fondo depende, yo creo que la web social, más que temático, tiene mucha vinculación por lo que interesa o lo que no interesa. Más que por lo temático, pero bueno. Sí, al final ese es el hilo conductor, ¿no? Aquí tenemos cuatro ejemplos de 4 perfiles que interesan en las redes y ese es el hilo conductor y luego todos con perfiles radicalmente distintos, ¿no? Bueno, Carlos Fernández es un ejemplo del que además se han hecho eco los medios internacionales de gestión de un tipo de información que es un tipo de información muy especial, muy delicado. Él trabaja por una empresa muy especial que es la Policía Nacional Española. A Carlos me gustaría preguntarle muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, ¿cómo se llega a ser Community Manager de la Policía Nacional? ¿Esto dónde se estudia, ¿no? Pues curiosamente estudié periodismo, estudié luego un máster en comunicación empresarial e información económica, todo muy lógico como para luego la policía. Luego hice periodismo económico en varias publicaciones, hice comunicación empresarial, que en el fondo sigue siendo lo mismo. Me encanta la comunicación empresarial, hice responsabilidad social corporativa, relaciones públicas y de repente llegó un proyecto que me encantaba, que luego no fue tanto como las expectativas o ilusiones que me generó, que fue la comunicación del DNI electrónico, la implantación del DNI electrónico en España y demás. Yo llevé la parte de la implantación y no la parte que tiene más parte de comunicación y por desarrollar, que es la parte del uso del DNI electrónico, ¿no? El cómo introducirlo en España. Y casualmente, pues en 2007 mi jefe me dice, oye, quiero que crees, porque tú eres el tecnológico, mentira, yo no soy el de tecnológico. Tú eres de comunicación, realmente. Puro Claro. y duro. Y me dice, quiero que hagas un canal de YouTube de la policía. Entonces, había una policía en el mundo por ahí que tenía alguno, y puede fuera incluso local, porque eso pasa mucho en Estados Unidos, y no había ninguna europea. Contacté con YouTube, fuimos a verles, Google estaba entusiasmado con la idea, me puse en marcha y desgraciadamente ya luego no lo pudimos presentar hasta 2010, por muchos temas que no vienen al caso. Y luego me planteé crear una red social vertical para la policía, pero era un proyecto demasiado grande, demasiado ambicioso. Y ojalá hubiéramos llegado 3 años antes encima de ese proyecto, para evitar que ya otros hubieran copado ese mercado, entre comillas, ¿no? Y luego pues yo llevo ya 5 años y medio con mi perfil personal de Twitter y yo le había muchísima utilidad desde el punto de vista informativo solamente de Twitter, de Facebook y demás. Carfergue en Twitter. Carfergue, Car de Carlos, Fer de Fernández, G de Guerra. Efectivamente. Y entonces yo dije, oye, si para mí es útil, para la policía también. Entonces yo empecé en enero de 2008, pero era en enero de 2009 empecé a barruntar y en marzo de 2009 me metí un día en el despacho de mi jefe y dije, que sepas que he creado un perfil de la policía en Twitter. Y mi jefe me miró, que es muy analfabeto digital, como diciendo, ¿cómo te aburres? ¿Qué tiempo libre tienes? Déjame en paz. A los 3-4 meses... Perdona la curiosidad, ¿estaba libre @policía? No, cogía @Policía Nacional. Pero luego tuve que robarla también. Luego ya hice una OPA. Hice una OPA, literal, a @policía y me he quedado los dos. Cogí @Policía Nacional, entonces no había nada. @policía pues sería el típico chistoso. Y lo era, de hecho, pues... Murió y además ni él mismo sabría. No, murió su perfil, me refiero. Por si acaso, aquí hay que especificar. Total, era @policía y era un tío que llevaba año y medio, 2 años inactivo y digo, oye, qué parida para inutilizarlo tú, ya lo utilizo yo. Twitter lo entendió hace 3-4 años, un montón, y me lo dio también y me quedé los dos. La cuestión es que poco a poco empecé a subir cosas súper rudimentarias, eran primero titulares y la nota de prensa, que luego en el fondo digo, oye, está muy orientado siempre a un público de medios de comunicación, era todo pensado para periodistas, para instituciones, para medios de comunicación,
Y curiosamente me volqué en ese tema porque yo lo veía así diciendo, se va a cabrear, yo si fuera F o Europa Press diría, capullo, vete a la mierda, literal. Porque yo lo veía como gran competidor, ¿no? Pero entonces, pues poco a poco tenía absoluta libertad. Yo llegaba y le decía a mi jefe, toc, toc, hoy nos sigue el PP o el PSOE, toc, toc, hay un tal desde la Moncloa, que es el oficial. Así, cada día iba viendo muchísimos. Hasta los 120.000 usuarios, yo iba viendo todos los días el distinto tipo de perfiles que nos seguían. Nombres, apellidos, si eran ciertos, si eran no. A partir de los 120.000 ya no pude seguir viendo pues los 500 nuevos. Era increíble, ¿no? Pero servía muchísimo también, muchísima utilidad. Fui evolucionando el tipo de mensajes, le fui metiendo una foto, tan rudimentaria y tan cutre como iba metiendo el titular, y poco a poco iba interactuando. Un salto cualitativo fue el día que alcancé los 3.000 y pico usuarios, porque veía que me veían mucho, iba a decir guiris, pero eran brasileños y latinoamericanos, creyendo que éramos su policía. Brasileños todavía no sé muy bien por qué, quizás porque hay mucho tuitero. Y luego pues ya el día que dije se acabó y hay un cambio total es el día que alcanzamos los 10.000 seguidores, que fue hace muchísimo, y que me di cuenta que no tenía que estar orientado hacia el público que a mí me gustaba, que eran instituciones, que eran medios de comunicación y periodistas, sino hacia el usuario medio, que era el que esperaba oír la voz de la policía, y también más utilidades de seguridad en vez de las informativas, las del gabinete de prensa puro y duro. Tuve que cambiar la estrategia, tuve que ir metiendo contenidos de seguridad muy básicos, porque yo no soy policía, y poco a poco ir cambiando la utilidad. ¿Esa utilidad en qué la plasmé? Pues sobre todo en dos S, para mí, son fundamentales: seguridad y servicio público. El servicio público es la utilidad pura y dura al ciudadano, siempre una obsesión, serle útil de una u otra forma, y seguridad, pero esa seguridad que le interesa al ciudadano. Seguridad, si yo le cuento una operación policial en la cual he detenido a 2 tíos y policialmente súper importante, me dice, enhorabuena campeón, me la trae al pairo. Si le cuento WhatsApp no es un bulo y te va a cobrar €1, no es un timo, eso es lo que interesa a todo el mundo y todo el mundo dice, oye, es lo que me afecta a mí. Si le cuento de un virus o un posible intento de fraude, es lo que le interesa, ¿no? Poco a poco fuimos creciendo de forma muy paulatina, pero también muy rentable. A nosotros a partir de 10.000 usuarios, muy rentable. Y ya luego a partir del año pasado, yo creo que fue noviembre de 2011, hubo un nuevo salto cualitativo cuando hicimos nuestra primera acción policial pura y dura, que fue detener a un graciosete que decidió amenazar a Eva H. diciéndole que le iba a esperar a la noche a la salida del teatro y le iba a pegar unas puñaladas. Muy gracioso el chaval, un imbécil de Málaga, que no sabía ni lo que decía, pero tú eres Eva H. y no tienes por qué salir todos los días del teatro con miedo de ¿estará este hijo de su madre aquí? No estará. Es un delito, era un delito bien claro, hablamos con la BIT y fue nuestra primera acción policial. A continuación llegó el director general, que es tuitero, bloguero, internauta, yo creo que era un poco friki también como no, todos los demás que estábamos ahí. Que no me oiga, por Dios, por favor, director, era broma. Y él llegó y él tenía pues un blog, él era un internauta 100%. Y mi obseso y de internet, como somos muchos, el señor Cosido, don Ignacio Cosido. Y entonces, cuando llegamos allí, pues claro, él dijo, yo quiero seguir impulsándolo, ya que no puedo seguir con mi marca personal, por decirlo de una forma, con mi actividad como bloguero, pues opinando de lo que le daba la gana, su grupo en Facebook se lo pasaba muy bien, nos pidió que le metiéramos un empujón. Entonces teníamos ya pues una fuerza impresionante, 75.000 usuarios, y teníamos unos 70.000 casi en Twitter. Abandoné un poquitín 20 y buscamos más el público de Twitter, y eso pues significó más esfuerzo, nuevas utilidades. A finales de enero de 2012 tuvimos por un lado un hecho que fue tremendo, que fue los héroes de Orzán, 3 policías que dieron su vida para intentar salvar a una persona en la playa de Orzán. La movilización ciudadana fue tremenda y a los 4 días pusimos en marcha la llamada tuitredada. Yo lo decía en la policía y me decían, tú eres imbécil, por graciosete. Entonces escribía con WEE, ¿no? Y me decían, tú eres un imbécil, no has entendido nada. Lo pusimos en marcha, creamos un mail con usabilidad fácil frente al anterior, era antidroga@policia.es, y en los primeros 3 o 4 días recibimos 500 correos de colaboración ciudadana gracias a la tuitredada. Un cartel espantoso, feísimo, que había hecho mi compañero, un vídeo cutre,
Pero fantástico. Y encima la gente nos criticaba el cartel y yo feliz. Yo, critícame, por favor. Lo que tú quieras, pero sobre todo habla mucho de antidroga@policia.es. Y yo feliz. Y bueno, fuimos haciendo acciones una tras otra, campañas, muchísimos decálogos. La gente me dice, eres el pesado de los decálogos. Consejos que muchas veces yo hablo de decir, oye, soy perogrullo.com. Pues sí, porque yo no soy experto en seguridad. Tengo que recurrir muchas veces a la doctrina, por decirlo de una forma, o a las normas o pautas de seguridad que marcan los policías, y a la tecnología, que tampoco soy un tecnólogo, ni mucho menos. No soy un geek, soy una persona bastante más mediocre en tecnología de lo que parece. Pero en cambio sí que tuvimos la suerte de ir dando muchos pasos por adelantado en la implantación de la tecnología para la comunicación y en la comunicación 2.0. Hoy en día pues somos el segundo cuerpo del mundo en número de seguidores, pero somos el primero en usos de la web 2.0 para el uso policial. Para la atención al ciudadano, por un lado, ¿vale?, que es clave, es algo que curiosamente hace 3 años uno no se podía imaginar. La atención al ciudadano, el uso policial, el director le llama la policía 3.0, ¿vale?, que es herramienta de investigación, elemento básico. Hemos conseguido pues que mucha gente nos transmita información de gran valía, no a través de las redes sociales, pero sí dinamizándolo a través de las redes sociales. Y luego, pues, nosotros consideramos una herramienta muy potente para muchas cosas. Yo la considero una herramienta muy potente para la reputación online también, por supuesto. Pero ese es el objetivo. El objetivo es informar, comunicar, información de servicio público, información de utilidad, consejos, canal de colaboración ciudadana, canal de atención al ciudadano. Todos los usos imaginables que antes no se tenía en la web 1.0 y que lo hemos logrado gracias a la accesibilidad que permite la web 2.0. Tenemos un distinto enfoque, un distinto tono, un distinto contenido, dependiendo de la red social, por supuesto. Tenemos en Twitter la dictadura de los 140 caracteres, y luego también no olvidamos pues, que por la mañana no podemos estar de coña porque la gente no lo entendería, ni ser demasiado cercanos, porque la gente me diría, estoy en el trabajo, chaval. Y en cambio por la noche sería lo contrario, sería absurdo hablar del director general por la noche, porque dirían pues que se tome un café. Me parece más interesante que esta visita, esta operación o esta nueva medida que ha tomado, ¿no? Carlos, te quería preguntar una cosa, porque hasta el momento hemos estado hablando de perfiles personales y tú digamos que estás gestionando un perfil institucional. ¿Qué te parece que es lo principal que debe entender un community manager, lo principal que debe entender un responsable de comunicación en las redes cuando lo hace para una institución, para un tercero, una empresa, una institución? Lo más difícil de todo, y que hay un 90% de instituciones o entidades que no lo quieren entender, es no hablar de lo que a él le gustaría hablar, sino hablar de lo que el otro quiere oír. ¿Te parece que por tanto, además es el secreto? Antes decías, sois el segundo cuerpo policial más seguido en Twitter, el primero es el FBI, por si pero no lo sabéis. sabéis. Las utilidades que tiene el FBI, el uso que le da el FBI, que es escupir teletipos, radicalmente distinto. En Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro, pero luego también, claro, nosotros hablamos de cosas que algún policía dice, oye, pues no me siento identificado, y digo, es que no va para ti, no es para público interno, ni distintas instituciones dicen, oye, que es que no mantienes la coherencia de comunicación con la web 1.0 o con el BOE, digo, es que para eso me quedaría allí, ¿no? Entonces yo tengo que llegar al ciudadano como ellos esperan. En la web 2.0 dicen, oye, yo te voy a seguir a cambio de... O sea, que valdría decir servicio público por un lado, por otro lado ser muy consciente del público al que te diriges y hablar en ese idioma, no en el idioma del que te pagas, sino en el idioma de a quien te diriges. Sobre todo de lo que ellos quieren, o sea, y además superar expectativas. Es algo muy difícil porque, claro, en el fondo es decir, oye, me sorprende positivamente, es fantástico. Hay otros que a lo mejor de Coca-Cola esperan la de Dios, y perdonad por decir Coca-Cola, voy a decir cualquier otra marca, y de repente dicen, oye, tengo unas expectativas muy, muy grandes. Entonces, si dices, bueno, vale, me lo esperaba, eres genial, pero me lo esperaba. Y hay otros que en cambio dicen, oye, yo esperaba que me contaras qué operación más coñazo has hecho hoy. Que policialmente es la de Dios, es súper relevante, y ha llevado 6 meses de investigación y tiene mucho mérito porque se han jugado la vida. Pero es que a mí no me afecta en el... O sea, entiendes que en las redes habéis inaugurado una nueva forma de lenguaje. Sí, hay otros que le llaman tendencia, yo le llamo plagio, ¿vale? Hay otros que le llaman tendencia, otros que dicen inspiración. Yo digo plagio, pero bienvenido sea, bendito problema. Es fantástico porque además
mucha gente que luego no lo entendía y en el último año y medio de repente pues todos han dado un vuelco y bendito problema, me parece fantástico. En cuanto al tono, en cuanto al contenido, en cuanto a las horas, en cuanto a frases que digo, esa me suena tanto, 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 que voy 4 meses atrás y es mi frase, ¿vale? Que simplemente le quitan la marca, le quitan 3 cosas y demás. Pero me parece fantástico, me parece genial el que nos digan, oye, sois la inspiración y sois un ejemplo. Pues mira, las policías latinoamericanas son muy, muy honestas y todos nos lo dicen, oye, que es que vosotros nos servís para referencia, modelo, os invitamos, me parece genial. Eso en España no se les ocurriría decirlo, así de francos, ¿no? Y en cambio en Europa, como no entienden castellano, pues las policías van a un quinto o una décima de gas y en cambio Europol nos dice, oye, que sois el referente para el resto de policías europeas, pero como no entienden español, pues no pueden aplicar, no pueden basarse, no pueden estudiar nuestro modelo y sí nos envían a gente a preguntar, oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Por qué gestionáis así? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué consejos nos darías? Pero luego no pueden hacerlo como lo hacemos con el tema idiomático, ¿no? Pues enhorabuena por el trabajo y enhorabuena por saber trasladar también hacia afuera, que en España somos pioneros en muchas cosas, ¿no? Y el último invitado es Phil González. Phil González también tiene vida anterior, ¿verdad? Y lleva en esto de Internet desde el año... 97, creo que fue cuando monté la primera web. Pero bueno, yo tengo un problema y es que tengo un complejo de no haber estado en el Club de la Comedia. Entonces, y tú siempre tengo que necesitas hablar estar de pie. pie. Fastidia las cámaras, pero así veo los que copian los Twitter a los demás y no los retuitean y no me mencionan. Bueno, además de tu vida anterior, soy bajito, siempre digo, oye, por lo menos entras en cuadro. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres saber? Pues yo quiero que nos cuentes, tengo micro. Quiero que nos cuentes tu experiencia alrededor de una red de la que no hemos hablado hasta el momento. Hemos hablado de varias, pero además muy centrados en Twitter. Hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Twenty. Pero hay una red muy vinculada, o esencialmente vinculada al mundo de la fotografía. Bueno, ahora empieza a haber ahí unos intentos de hacer vídeo, etcétera. Bueno, que nos cuentes cuál es tu experiencia alrededor de esto, porque lo que has conseguido hacer es crear una red internacional de usuarios de Instagram tremendamente activa, ¿no? Sí, bueno, pues os voy a contar un poco la anécdota que me ha pasado, que es curioso, me encanta contar historias, y ha ido un poco en paralelo con el éxito de 2 chavales que montaron Instagram en San Francisco. En el año 2010, bueno, yo llevaba ya, pues eso, desde el año 97 haciendo webs, pero sobre todo en el año 2000, los grandes momentos de mi carrera, entre comillas, de virtual han sido en el año 2000 que montamos una startup que compró en su día Eres Más Wanadu, que es un portal de coche que sigue existiendo y funciona bastante bien. Y después de eso, pues después de ese portal de coche me quedé como 8 años en el grupo France Telecom llevando portales de contenido, todo lo que era vídeo, etcétera, y hace como en el 2008 me fui a una empresa de canales de televisión que produce pues como 22 canales de televisión de marcas muy potentes por el mundo de la televisión de pago, que son Canal de Historia, Canal Hollywood, Odisea, etcétera, y una que se llama Canal Cocina, para la cual hice una aplicación de cocina. Y eso fue muy importante, ese momento de Canal Cocina, porque en un día conseguí 20.000 descargas y ser número 1 en el Apple Store y decir esto es el mayor éxito de mi vida en un día, y no me había gastado ni un duro en inversión, solo porque un producto se viralizó. Esa pequeña aplicación que sacamos y pensamos tener 20.000 descargas en un año a lo mejor y las tuvimos en un día, hoy tiene 1,5 millones de descargas, estamos en todo, en Windows Phone, Nokia, BlackBerry, y nos hemos convertido, hemos digitalizado la imagen de esa compañía. De repente somos como los partners obligatorios a nivel de cocina en el mundo digital, y de hecho pues tenemos contenidos también en femenino. Eso me ha acercado entonces al mundo de las apps y todo ese mundo un poco extraño, y nunca había querido montar un blog porque digo, para eso hay mucha gente que habla mucho mejor que yo y escribe mucho mejor que yo en castellano, con lo cual tampoco voy a estar yo aquí opinando sobre el futuro de la red y qué será la web 3.0, ¿vale? Pero bueno, entonces pues no había tenido nunca esa historia adentro. Digo que lo escriban otros que lo hacen muy bien y me gusta leerles.
Y un día, pues en el año 2010, dos chavales lanzan una aplicación que se llama Instagram, que es el Twitter de fotos. No son ningún mindundis los dos. Son, uno era programador brasileño que estaba ahí en Stanford, pero el otro era, bueno, pues un chaval que de buena familia acomodada americana y que había estado en Twitter de becario. De hecho, tiene como Twitter Kevin, como si yo me llamase Manolo. Mola un montón tener eso como, ¿te imaginas? Pablo, en Twitter, pero ¿será Pablo 422? No, Pablo. Andreu, eso es. Entonces, bueno, pues esos chavales montan una aplicación y no sé por qué yo me enamoro de esa aplicación y digo, esta aplicación va a revolucionar el mundo. Si lo ha hecho Twitter, esta con fotos va a ser un tiro. Y no sé por qué, pues empiezo a trastear. Es una aplicación a Instagram muy adictiva porque estamos subiendo una foto y el día de tu primer like. Me han puesto un like, un chino, no sé quién es, pero me ha puesto un like. Y tengo 2 followers, y 3, y 4. Y es increíble cómo Instagram te va enganchando porque 24 horas al día llegas un día un poco deprimido, subes una foto y un australiano te dice, ¡qué guay! O una rubia, ¡ay, qué bonito España! Y tú, ¡wow, la rubia de ayer! Espera, ¿cómo se llama? Mandy 226. Entonces, curiosamente, el Instagram, que la gente dice, no, nueva, es democratización de la foto y del arte social. Para mí, Instagram más que otra cosa. Instagram es una aplicación que está curando el mayor enfermedad de esta época, que estamos todos ultra conectados, pero nos sentimos todos solos. Millones de solteros en casa que llegan y que hago hoy y tal y cual. Es una forma de tener una vida social. Y yo conozco muchos instagramers por el mundo y los perfiles son muy similares, ¿vale? Entonces, algunos están casados, tienen niños, pero en Instagram pues buscan a gente que les guste también la pintura o el submarinismo o lo que sea. Y otros que están solteros y que buscan novia. Y otros como yo que además la encuentran, ¿no? Entonces, eso mola un montón. Entonces, bueno, pues en el año 2010 estos chavales montan Instagram, yo me empiezo a enganchar y unos chicos, yo estoy en la cama, como todos los domingos nos levantamos, miramos Twitter y miramos Instagram y tal, y hay unos chicos que dicen, ¿cómo puedo ser popular en Instagram? Me gustaría salir en lo que es el equivalente a los trending topics en Instagram, que son los populares, que ahora son las discovers. Entonces, yo les puse a los chavales, uno de Oviedo, uno de Madrid, estaban ahí escribiendo, les digo, estos son los 10 puntos que se deberían respetar para tener éxito en Instagram. Nada más, nada menos que lo que yo había aprendido de redes sociales y de mi experiencia en Internet. Instagram es una más. Tenemos todos los mismos formas desde hace miles de años, tenemos los mismos estímulos y respondemos a las mismas motivaciones. Dije, pues primero, si es una red social de foto, haz buenas fotos. Segundo, comunica con la gente. 3, busca un buen nick. Si te llamas XRV-22 tal, no se van a acordar de ti. Entonces, bueno, pues di una serie de buenos consejos y esos chavales me dijeron, qué interesante. Y ese día me levanté de la cama y dije, voy a montar un blog que se llame Instagramers. Entonces creé mi cuenta Instagramers en Instagram y empecé y tal, y empezaba a tener followers y escribí unos tutoriales porque Instagram en ese momento no tenía ni web en San Francisco. Con todos los millones que tenían ya, porque les había inyectado $7 millones el Jack Dorsey de Twitter, que eso la gente tampoco lo sabe, que a los 2 meses ya tenían $7 millones para hacer cosas. Los chavales pues todavía no tenían blog, no tenían contenido, ni cómo darse de alta, ni nada. Yo digo, voy a empezar a escribir unos tutoriales en español. Y una amiga mía, Nabella, me dice, pero ¿por qué no lo haces en inglés? Porque realmente tu territorio es internacional. Digo, pues venga, voy a chapurrear un poco, pero voy a traducir al inglés. Y un día, bueno, pues estaba con mi blog ahí y tal, y un día recibo un email de Instagram que me dice, te hemos eliminado la cuenta de Instagramers porque se parece demasiado a Instagram. Y entonces yo digo, eso no está bien, meterse la comunidad o un usuario. Entonces un tipo de activismo, pero un poco más light, porque creo que los temas de que ha hablado Pablo son mucho más considerables e importantes para la humanidad que el mío. Pero bueno, el caso
Sí que es verdad que esos son temas muy potentes. Yo, bueno, pues dije, les voy a demostrar a estos chavales de San Francisco que Phil González, @Phil González, porque no llegué el primero, pues entonces, pues les voy a demostrar quién soy aquí en España sin un duro. Y entonces me dije, ¿cómo te quieres llamar tú? Digo, pues ponme iGers, IG, como a Instagram, ERS, los usuarios de Instagramers. iGers, ¿vale? Vale. Ok, empiezo con mi blog, sigo, yo muy encabronado porque había perdido 5.000 followers de golpe en el año diciembre. A esa época era como uno de los que tenía más followers en el mundo, probablemente ya. Empiezo de cero y entonces empiezo a escribir tutoriales, tal cual, y algo que me emocionó es que un día participé en un concurso de estos internacionales que organizó la CNN de fotos y gané. Y digo, pues si un tío de España puede ganar, un tío francés con acento español, familia extremeña, tal, gana un concurso de la CNN en Estados Unidos de foto, pues puede hacer más cosas también. Y eso es una chorrada, pero que me animaron, ¿no? Y entonces me llama un día una chica de Barcelona, se llama Marta Alonso, que es un poco bipolar, es guapísima e inteligente. Entonces, es un chiste, soy aquí, pero a estas horas creo que hay que sacar la carga de humor porque si no se me cae en la mitad. Entonces, Marta un día me llama esta chica de Barcelona, me dice, oye, ¿tú no vendrías un día a Barcelona? Tengo un proyecto. Digo, sí, mañana justamente estoy ahí. Vamos, voy a esta chica guapísima, majísima y de verdad jovencísima y con súper ya los pies sobre la tierra. Me dice, oye, quiero montar una asociación de Instagramers de Barcelona, ¿me dejas usar iGers BCN? Y en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Le dejo, no le dejo? Dije, me parece una chica de confianza y la cabeza bien hecha. Digo, monta iGers BCN y voy a montar iGers Madrid. Y entonces montamos los 2 primeros grupos de fans de Instagram y en ese momento me di cuenta, la gente se quiere conocer en Instagram. Pero la gente no va a llamar a otro y decir, oye, y tú llama al otro, y tú llama al otro, y tú llama al otro. Necesitan una bandera, uno que llegue, que coja la bandera y diga, señores, yo organizo Madrid, y yo organizo San Francisco, y yo organizo no sé qué. Y no somos Instagram, porque Instagram sería Instagram HQ, sería la empresa Instagram. Nosotros somos Instagramers. Entonces empecé a montar Madrid, a Barcelona, Valencia, todos los días llegaba del trabajo, hacía el logotipo de Instagramer Valencia, Instagramer no sé qué. La gente me escribía, déjame usar el logo. Y dije, esto ya empecé a pitar. Voy a registrar la marca por si un día viene Instagram. Y aquí yo les espero en Europa con todo blindado, que si quieren hacer cualquier cosa, hoy ya me pueden pedir permiso antes, ¿no? Entonces registré la marca y seguí con mi blog. Y la gente me empezó a escribir del mundo entero. Oye, me encanta el concepto, yo también quiero serlo. Entonces, en ese momento fue la segunda pregunta que pensé, después de regalar la marca, una marca que me ha costado registrar para defender los intereses de la comunidad. He dicho, el otro decisión es, doy la posibilidad a alguien de ser mi Instagramer Londres sin conocerlo, solo a través de email. Es muy arriesgado, pero es que no hay otra. Si quieres que crezca, no voy a estar aquí haciendo conference call o tener un gabinete de headhunter para saber quién lleva la cuenta en cada país. Entonces empezamos a dejar fluir y en algunos aspectos salió bien, otros más complicado, pero el caso es que, bueno, pues hoy tenemos 350 grupos en el mundo, en 60 países. Entonces es muy curioso porque Instagram eso nunca lo había promovido. Y de repente cuando Instagram dice, quedada mundial, os animamos a quedar. Y claro, ve que las quedadas que hay son iGers Chicago, iGers LA, iGers San Diego, iGers Melbourne, Cape Town, cualquier cosa, Sydney. Y claro, hoy ya no lo pueden obviar. Hemos empezado a salir en todas las revistas. Voy a Brasil, 4 páginas en Veja. Voy a Turquía, que entiendo, Phil González, es lo único que puedo leer. Pero estoy en una revista turca y empezó pues ahí Vogue y ha salido hasta en Man sin desnudarme el año. Entonces fue impresionante. Yo me he empezado esto, televisión española, cosas que me han pasado hasta que ya el punto que ya Instagram
ya no se podía, ya no puede decir que no existimos. Y entonces un día me escribieron y me dijeron, te queremos entrevistar para el blog de Instagram oficial, que es uno, creo, de lo raro a tener una entrevista en Instagram. Hoy Instagramers de repente se ha convertido como la primera red mundial de fans, bueno, la primera red de fans realmente de una aplicación móvil. Somos independientes de la marca. Ahora lo que tengo sí es una intranet en Facebook donde tengo todos los grupos, todos los managers de todos los países. Estamos a través de Facebook, que es muy simpático. Además fue una buena elección porque después lo compró Instagram. Y fueron los de Instagram que me dijeron, por favor, ¿nos dejas acceso a la intranet vuestra para ver qué hacéis y cuándo? Yo dije, claro, yo no tengo nada que ocultaros, porque ellos todavía me ven como este tío que quiere hacerlo, quiere vender, quiere hacer algo, no. Entonces les he dicho, sí, sí, y ahora cada vez que entra alguien nuevo en el equipo de social media de Instagram me dice, ¿le invitas a tu intranet de managers en el mundo? Sí, venga. Entonces están, y lo bonito ahora de esto, hay días, os diré la verdad, estoy cansado, digo, ¿qué tengo que contestar ahora? El de esta mañana de Cape Town, que si va a montar una quedada con los amigos y que no sabe si poner el logo en la camiseta o no. Pero por otro lado, digo, es tan gratificante ver que hay unos italianos que estuve en Venecia hace 2 semanas y también he vuelto a Rimini este fin de viajo, básicamente en mis días libres viajo a ver la comunidad, ¿no? Lo he decidido así, que iba a ser mi modus vivendi de pasar mi tiempo libre para la gente. Y cuando voy a Italia y veo a uno de Milano, uno de Nápoli, uno de Bolonia y que están los 3 juntos y me dicen, Philippe, si tú no hubieras puesto una bandera a todo esto, yo nunca a estos 2 les hubiera conocido y nunca hubiéramos montado este proyecto en la Bienale, o nunca yo, por ejemplo, me invitaron a irme a Monza con Button y Hamilton, estar en los boxes de Fórmula 1 con ellos durante una carrera, o en el Seyer Can Roca hace poco, que eso es lo último que, bueno, pues que es curioso que ya nos han dado cuenta que los Instagramers tenemos un poder de influencia gráfica sobre todo el mundo. Sobre esto, Phil, me gustaría que bueno, pues con brevedad, porque es que sé que me he pasado un poquito. Bueno, es muy interesante, nos has contado varias cosas, nos has contado qué es Instagram, nos has contado qué usos se pueden hacer de Instagram, incluso para hacer fotografías, sí. Porque ya nos has contado que muchas otras cosas. Está muy bien entender esta relación de una marca o de una empresa y su producto con sus usuarios, ¿no? y qué evolución tiene eso, pero me gustaría, si nos puedes decir en 1 minuto, que no sé si vas a ser capaz, sí. Instagram ¿es una oportunidad para las marcas y de qué manera? Sí, a través de la foto y a través de gente que sea influyente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Phil. No, os voy a dar solo un ejemplo, ¿vale? Una marca, ayer me llamó Desigual hace 2 días. Hay marcas que hacen ya un montón de cosas, no necesitan una estrategia, sí hay que tener una estrategia para Instagram, pero si al principio no saben qué hacer, ya tienen un montón de cosas que hacen la marca. Desigual ayer invitó 1000 personas en el Design Hub de Barcelona. ¿Qué te cuesta traer al Phil González, a otro amigo mío de Berlín, que tiene entre los 2, más la Marta que os he dicho antes, la bipolar, y no sé qué, 600.000 followers entre los 3? ¿Qué le cuesta a Desigual traernos allí, pegar 3 fotos? Además, de forma experiencial, nosotros vamos allí sin cobrar, es realmente un tema de, estamos ahí viviendo algo especial, aquí con la modelo Adriana Lima, y no sé qué, nos hacen vivir cosas y al mismo tiempo transferimos una imagen de la marca, ¿no? Entonces yo creo que hay marcas que son inteligentes, lo han captado, habrá marcas que llegarán dentro de 3 años y dirán, quiero montar un concurso, tarde, y hay 400.000 concursos, la gente se aburre y la gente incluso ya no está ni en Instagram, o sea que ya pues eso era mi respuesta. Si hay que hacerlo ahora. Y, oye, por cierto, coger vuestro dominio, que he tenido que recuperar el del FC Barcelona, Alejandro Sanz, Ferrovial, todos se habían hecho pillar el dominio, tuve que escribir a Instagram para recuperarlo. Instagram pone bastante facilidad para recuperar su nick, es solo tomarse el tiempo, escribir y recuperarlo, no como Twitter, de verdad.
Gracias, Phil. A mí me hubiera gustado preguntaros algunas cosas más, pero si no ya vamos a ir retrasando todo el programa. Así que muchas gracias a todos. Quiero dar las gracias también a la Fundación Pons por habernos acogido y muy especialmente a Marieta Jaureguizar. Y continuamos ahora, si os parece bien, el seminario. Mi consejo, sin ninguna duda, es que sigáis a Marta, a Pablo, a Carlos y a Phil en las redes, cada uno en las suyas. Bueno, tienen presencia, digamos, bastante profusa. Y nada, pues muchísimas gracias y continuamos con el seminario.